Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra auxiliatura de programación ensamblador y en esta ocasión vamos a hablar de lo que son los registros. Perdón por la tardanza, estoy un poco ocupado. Ya. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los registros que son como variables que se encuentran en memoria. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Los registros, ya. ¿Qué son los registros? Los registros prácticamente son como nosotros teníamos antes las variables, digamos, de cualquier nombre, por ejemplo, A, B, mi variable, como quieran llamarle, existen variables que nosotros definimos con un nombre determinado, ¿cierto? Entonces, los registros pasan a ser algo así como variables que ya tenemos en la computadora, con un nombre determinado, ¿ya? Con un nombre, podemos ponerle acá con un nombre. Y tienen un determinado nombre que la computadora les da. Eso quiere decir que el registro va a almacenar solamente datos. No necesitamos almacenar direcciones ahí. Porque en el caso de las variables, una variable agarra y tiene un puntero y apunta a una cierta dirección y el registro no hace eso. El registro simplemente almacena un valor. Entonces es una variable en la computadora con un nombre determinado. Los registros, al igual que las variables, tienen respectivos tamaños. ¿Ya? Va a haber registros tanto de tipo byte como de tipo word, de tipo double, de tipo quad y así sucesivamente. Hay de todos los tipos los registros. Y estos son sus tamaños determinados, ¿no? Esos son los tamaños que estábamos viendo la anterior clase. Esperen, alguien entra. Y bueno, tenemos estos registros que están en la memoria. Ahora vamos a empezar a verlos dependiendo de un determinado tamaño. Primero vamos a ver lo que son los registros en byte. ¿Ya? Estos de acá. Uy, vamos a verlos. Ya empecemos con eso entonces. Vamos a ver. Vamos a poner ya, entra acá. Ponemos en rojo aquí. Vamos a ver, uy. Los registros de tipo byte. Ya. Como sabemos, el tamaño byte son 8 bits, ¿cierto? Por lo tanto, eso van a ser transformándolo a hexadecimal. ¿Cuántos dígitos hexadecimales? Serían 2 dígitos hexadecimales, ¿no? 2 dígitos hexadecimales. ¿Por qué lo pongo con esta representación? Pues porque en la memoria se ve de esa manera, en hexadecimal. Así que necesito siempre poner cuántos dígitos de hexadecimal tiene un cierto tamaño. Entonces, vamos a empezar con los registros básicos, ¿no? Los registros básicos tienen nombres de vocal. Esos registros existían desde que tenemos nosotros 64 bits. Digo, 32 bits. ¿Ya? Y son los siguientes. Los registros AL. Bueno, el registro AH, registro AL. Después tenemos para la letra B, BH, BL. Y así sucesivamente para cada una de las letras. Tenemos CH, CL hasta la letra D, de H y de L, ¿ya? Este es uno, este es otro, no son los dos uno solo. Bueno, no tienen el nombre junto, ¿no? No es H a L junto un solo registro, sino que A a L es un registro de 8 bits y AH también es un registro de 8 bits. Entonces tenemos esos registros que son los básicos. Después pasamos a tener, en el caso de ya como se está avanzando este semestre y el anterior en 64 bits, unos registros más, que son ¿qué se llama? Los de tipo de 64 bits, los extendidos, ya tienen, en vez de tener letras, tienen números. Entonces, estos registros tienen la siguiente notación, ya no son así con L y H como en el caso de estos registros, ya no hay, por ejemplo, son con números a partir del 8. No existe un 8L o un 8H, ¿ya? Sino que tenemos el registro llamado, por ejemplo, R8B, ¿ya? Que esa B viene de byte. Y tenemos ese registro en el caso del 8. Y también tenemos estos registros hasta llegar al número 15. Tenemos R9B, R10B,
R11B y así sucesivamente hasta llegar a R15B. ¿Ya? De esta manera se ven los registros. ¿Y nosotros cómo haríamos si nosotros ya queremos representar un determinado dato en ese registro? ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Digamos, si queremos representar en AL1 y en AH otro un dato, se vería de la siguiente manera. Simplemente, como es de tipo byte, entraría en el caso de números sin signo desde 0 a 255, ¿no? Y en el caso de con signo entraría desde menos 128 hasta 127. Entonces, estos rangos de números podrían entrar en nuestros registros de byte. Entonces vamos a tener un ejemplo, digamos, imaginando que hicimos un mover al registro H, el número 100, ¿ya? ¿Cómo se vería el registro H por debajo? Se vería de la siguiente manera, ¿no? Aquí tenemos el registro H, el registro L en un solo registro. Lo tenemos así, partidito. Uy, vamos a poner más grande. Aquí mejor. Tenemos el registro H, tenemos el registro L. Son como dos cajas, cada una le entra 2 dígitos hexadecimales. Entonces, en el caso de AH, nosotros podemos ponerle este valor. ¿Por qué? Porque estamos usándolo en esta instrucción. Entonces, agarramos y lo movemos acá. Pero no podemos moverlo de esta manera, porque en lo que es la programación ensamblador no se ven los números con notación decimal, sino que tenemos que cambiarlo a hexadecimal. Entonces vamos a hacer la transformación, agarramos el 100, vamos a hacer primero la transformación a binario, tenemos los pesos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. El 100 sería menor que el 128 y entre 64 y 32 da 96. 96 más 4 es 100. Entonces ese sería nuestro 100 transformado. Entonces eso ya a binario y ahora hexadecimal. La hexadecimal sería simplemente agrupando, ¿no? Entonces agrupamos este y agrupamos este. Esto sería un 4 y esto sería un 1, 2, 4, sería un 64. Entonces este 64 en hexadecimal ya lo podemos mover a nuestro dato que está en AH, bueno, a nuestro registro, mejor dicho. Entonces agarramos y el 64 simplemente ya lo anotamos ahí, ¿no? 64. Y listo, nuestro registro L sigue teniendo el mismo valor sea cual sea, porque son uno independiente del otro. Eso en el caso de ese registro. Y ahora en el caso del R8B, por ejemplo, imaginando que su registro R8 grande está así, el R8B sería lo que equivaldría a un registro AL, ya se encuentra a la derecha del todo. Entonces agarrarían y ahí lo moverían si es que hacen una instrucción como esta, un move R8B 100 igual. Agarran y en vez de poner el 64 en el caso como hicimos H a L a ese lado, sería a la derecha del todo, ¿ya? Ahorita les voy a explicar bien por qué, porque ahorita tal vez no me podrían estar entendiendo, pero lo vamos a aclarar ahorita en el siguiente tamaño. Entonces aquí ponemos nuestro 64. Ya, eso respecto a lo que es los registros de tipo byte. Ahora vamos a pasar a lo que son los registros de tipo Word. ¿Ya? Después de eso tenemos los registros de tipo Word. Ya. En los registros de tipo Word son 2 veces un byte, ¿cierto? Sería como 2 por byte. Por lo tanto, nosotros vamos a tener, en vez de 8 bits, vamos a tener 16 bits. Y en hexadecimal eso se traduce a 4 dígitos hexadecimales. Entonces, esto es lo que nos va a ser más útil, ¿no? Entonces, agarramos y esos serían sus tamaños. Ahora vamos a ver cuáles son sus respectivos tamaños en referencia a estos, porque siempre se van a tomar lo que son de referencia estos y estos, ¿ya? Estos son lo que les estoy poniendo son los usables. Ya después tenemos otros registros en cuanto a lo que es los que no se aconseja que lo usen, que los voy a anotar aquí debajo de hecho, que son en el caso de los registros en bytes serían lo que son el registro SIL, el registro
DIL, BPL y SPL. Ya, esos registros tendríamos en el caso de esto, de los que no se pueden usar, ¿no? Porque estos son registros de propósito específico, ¿ya? Vamos a anotarlo acá, registros de propósito específico. Uy, está rara mi letra. Propósito específico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esto puede que cambien en algún momento dependiendo de qué instrucción estemos usando o alguna cosa así, ¿ya? Este de acá, por ejemplo, y este de acá son variables dependiendo si usamos funciones o no. El registro D y S son registros que se usan para lo que son las cadenas. Así que por eso no es aconsejable su uso y por eso lo estoy medio que omitiendo y lo voy a omitir un poquito en las siguientes para la explicación. Más concéntrense en estos que vamos a poner aquí arriba. Ya, dicho eso, continuemos con la parte de Word. Entonces, estábamos diciendo que teníamos para Word 16 bits, 4 dígitos hexadecimales. ¿Y cuáles son los registros que vamos a usar acá? Pues son los siguientes, ¿no? Para la letra tenemos lo siguiente. Tenemos el registro AX, BX, CX y DX. Esos son los aconsejables de usar, ¿no? Y por otro lado, en el caso de los números, tenemos de R8W, R9W hasta R15W. Esos registros tendríamos nosotros para poder usarlos con nuestra total libertad sin mucho riesgo, ¿no? Ya, ahora vamos a ver un ejemplito de cuántas letras, bueno, en qué cantidad de números podría entrar ahí, ¿no? Ya dijimos que entra un Word, pero vamos a hacerlo con un ejemplo y para ponerlo ahí para que se vea cómo se ve en memoria también, ¿ya? Nosotros decíamos que un registro se ve de esta manera, ¿no? AL y AH los tenemos sueltitos en el caso de los bytes. Y en el caso del Word es como si fuera una caja que englobara esos dos. Entonces tendríamos por dentro AL y AH, por ejemplo. Y después tuviéramos uno más grande que lo encerraría, que sería el AX. En este caso, ¿no? Tenemos el AX. Y ese sería nuestro registro en total. Y por eso yo los ponía acá en ese orden y con unos dos puntitos. Porque en sí esos dos registros son como, por así decirlo, subregistros de otro. Por lo tanto, si ustedes cambian esto, también se va a cambiar en AX. Porque técnicamente son el mismo registro, ¿ya? Entonces, de esta manera se puede observar como si fueran cajas una dentro de otra. Y digamos, si agarramos y teniendo los mismos datos que teníamos antes, imaginando que tenemos un 6400, que era lo que habíamos cargado antes. Si después de eso hacemos un move a AX de un 0x1234, se va a agarrar y se va a cargar de esta manera. Va a agarrar el registro AX y ahí se va a cargar y va a reemplazar lo que teníamos. Ya no vamos a tener 6400, sino que vamos a tener A1, 2, 3 y 4. Entonces eso vamos a tener nosotros en el lugar del registro AX. En el caso del R8 y el R9 no pasa de esa manera. Me refiero a que no tiene dos subregistros, sino que en el caso del R8 y el R9 y todos los registros hasta el 15 se estructura de esta manera. Tenemos el R8W, que sería como una caja grande. Y luego tenemos el R8B, que sería una caja pequeñita a la derecha, ¿no? No tenemos como tal a lo que son un registro a la izquierda, como en el caso de las letras. No tenemos eso. Uy. Ahora sí, R8B. No tenemos eso en el caso de los registros numéricos. Y bueno, a ver, podemos poner un ejemplo aquí. Digamos, si hubiéramos cargado antes al R8 un 100, dijimos que hubiera habido un 64 aquí. Entonces, digamos que había un 64 aquí. Y luego hacemos un move R8W 0x24. Ya eso, digamos que lo reemplazamos. Si nosotros le movemos algo más pequeño a nuestro registro, sea R8W o sea un registro con letra,
obviamente se asume el tamaño del registro y este número va a ponerse con ceros a la izquierda. Y sea lo que sea que haya tenido acá, lo va a reemplazar también. Entonces el número que va a pasar a tener R8W va a ser el siguiente. Va a agarrar y vamos a tener lo que es un 0024 en vez del 64. Eso se reemplaza. Eso en el caso del registro Word. Ahora vamos a ver en el caso del registro del siguiente tamaño, que sería un registro double. Un registro doble. Entonces, estos registros ya pasan a tener el doble de tamaño de un Word, ¿cierto? Entonces vamos a agarrar y el Word vamos a hacer como si tuviéramos 2 por Word, porque técnicamente su nombre igual indica, ¿no? Double Word. Luego eso en cuanto a dígitos hexadecimales van a ser 8 dígitos hexadecimales. Y eso sería todo en cuanto al tamaño. Ahora vamos a ver cuáles son los nombres de los registros en este caso. En este caso, los nombres de los registros serían, en la parte de las vocales, serían EAX, EBX, SX y EDX. Y en el caso de los números serían R8, R8D, R9D y hasta R15D. El D viene del prefijo double, ¿no? Eso no hay como nos perdamos. Lo que más costaría aprenderse sería estos de acá porque no se relaciona mucho. Porque el E viene del extended. Después aquí en el caso de X también, bueno, este es como que extra y este es como que extended. Son diferentes, ¿no? Pero es como que cada vez se iba extendiendo más y era como que usaban sinónimos para decir que se está ampliando un registro de dicho tamaño. Y luego ya crearon nuevos registros porque faltaban lo que es tamaños, ¿no? Entonces, agarramos y estos registros para ver, vamos a verlos en un ejemplo, cómo se vería en cuanto a los demás registros. Vamos a agarrar y vamos a poner lo que es, en el caso de las letras, EAX pasaría como a ser una caja bastante grande. Dentro tendría lo que es la caja más pequeña a su derecha, que sería AX. Y dentro tendría a dos cajas más pequeñas que serían AL y AH. De esta manera se vería, ¿no? Obviamente esto ocupa toda la izquierda y este toda la derecha, y este toda la derecha. Y no hay nada en la parte de la izquierda en el caso de lo que es aquí, ¿ya? A partir de ahí comienzan a desaparecer los registros para poder referenciar cada lado de un registro, ¿no? Ya no hay tantos subregistros. Por lo tanto, se ve de esta manera, una caja dentro de otra. Si agarramos y ponemos, por ejemplo, aquí un move EAX 0, de entrada se va a limpiar todito. ¿Por qué? Porque dijimos que aunque sea un número de una cifra, todos los ceros a la izquierda se van a poner, ¿cierto? Los que no han rellenado, porque nuestro tamaño destino es de tipo double en este caso. Entonces va a agarrar y va a rellenar, en este caso de EAX, va a pasar de tener lo que tuviera y va a pasar a tener sus respectivos 8 ceros. Y en el caso del R8D, pues sería lo mismo, ¿no? Agarran y ponen move R8D y luego ponen 0, 0. O ni siquiera es necesario que pongan varios ceros, simplemente 0 y luego va a agarrar y se va a llenar R8D de puros ceros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esos serían sus valores. Hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta antes de que continúe? ¿O todo bien? Por si acaso, antes de continuar, ¿hasta dónde han llegado con el ingeniero o cuál fue su último práctico o tarea?
Hola, hola. ¿Saben cuál fue su último práctico o su último avance? ¿Qué avanzó ayer? ¿Alguien entró a la clase o algo así? Nadie, nadie. Ya, a ver, continuemos entonces. Ahora vamos a ver un ejemplo en el caso de double. Bueno, antes de seguir, vamos a poner lo que es los registros, que olvidé poner los que son de propósito específico. Lo vamos a poner acá. Que son los siguientes. En el caso de double, digo de Word, tenemos lo que son el registro SI, DI, SP y BP. Y en el caso de lo que es double, tendríamos ESI, EDI, ESP y EBP. Esos serían nuestros registros de propósito específico. Aquí lo vamos a poner. Chan. Uy. Propósito específico. Ya. Entonces tenemos esos registros. Ahora falta el otro. Uy. El siguiente tamaño, que sería un double. Digo, un quad. Ya, ¿no? Ya, entonces aquí es donde entra lo interesante en teoría, porque aquí ya pasamos de tener lo que eran los registros de siempre, porque hasta lo que es el double simplemente teníamos registros con letras. Estos son como adaptaciones cuando ya se aumentó el tamaño del proceso, digo, el tamaño de las memorias a 64 bits. Y ahí ya se crearon eso. Es por eso que esta como que D es diferente a lo que se representaba antes. Es como una adaptación a lo que tenían antes. En sí el registro que se creó son R8, R9 y así sucesivamente. Entonces, en el caso de un quad, en los registros de letras, bueno, vamos a poner los tamaños. El quad sería como tener dos double. Y también sería en cuanto a dígitos hexadecimales, serían 16 dígitos hexadecimales. Ya es bastante grande. Entonces, vamos a tener, y también vamos a anotar los bits, que son 64 bits. En el caso de los registros con letra, tuviéramos los siguientes. Tenemos primero lo que es el RAX. La E se reemplaza por la R, si se dan cuenta. Después viene RBX, RCX y RDX, los más confiables, ¿no? Los que son recomendables de usar. Y después, en cuanto a los números, ya vienen los números sin ninguna extensión, que son R8, R9 hasta el R15, ¿no? R10 y así. Entonces tuviéramos esos registros en cuanto a los registros que no tienen, en cuanto a los registros de 64 bits. Y ahora vamos a ver un ejemplito. Vamos a ver, ejemplo. Eso ya pasa a ser más o menos como el anterior, porque es como que uno engloba a otro y el otro que estaba más, y todos los subregistros pasan a estar a la derecha. Entonces vamos a tener como un registro padre, que va a ser el registro, por ejemplo, vamos a hacerlo con letras, vamos a hacerlo con RBX en este caso. Y el subregistro siguiente va a pasar a estar en su derecha, que en este caso sería EBX, ¿cierto? EBX. Y el subregistro siguiente también pasa a estar a su derecha. Y eso sería como BX, ¿cierto? Y sus otros dos subregistros que las letras sí tienen, pasan a estar a su derecha y a su izquierda. Entonces esa sería su estructura en cómo se ven los registros. Y este ya va a tener 16 dígitos hexadecimales. Eso quiere decir que esto se puede llenar con una cifra, qué sé yo, con un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahí solamente tenemos 9. Podemos poner del 8 dos veces, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tuviéramos todo un registro de 64 bits absolutamente lleno. Y es un tamaño bastante grande, ¿no? Con eso nos facilitaron poder usar aplicaciones más grandes y tener más libertad para lo que es las variables. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si hacemos un move a RBX de un cierto tamaño, por ejemplo, qué sé yo, 20,
Va a agarrar y se va a reemplazar todo lo que tenía y se va a poner el 20, ¿no? Va a agarrar y va a poner 20 y sus ceros a la izquierda. Digamos, por ejemplo, que tengamos ahí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Digamos que tenemos eso si pusimos nuestro 0x20 en nuestro registro, ¿no? Y lo tuviéramos de esa manera. Ahora vamos a ver en el caso de los registros estos. Pasa lo mismo, ¿no? En ese caso, digamos, si ponemos move R8 0x20, pasaría exactamente lo mismo porque los registros trabajan de la misma manera. Y haber dicho esto, vamos a pasar a hacer unos ejemplos con todos los registros juntos para que se vea cómo cambian uno y otro. Vamos a... Vamos a poner acá o separarlo así. Ya. Imaginando que tenemos un registro RAX que empieza en 0. Ya, todo en 0. Y un registro RBX le vamos a poner, que también empieza en 0, para tener 2. Digamos que agarra, vamos a tener aquí puros ceros, ¿ya? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, digamos que la primera instrucción va a ser que movamos a AL lo que es 0x15. Después vamos a mover a BL 0x15. Después movemos a AH 0x21. Después movemos a, podría ser AX 0,1. Después movemos a H12 y ya. Ya ver, con eso suficiente. Y a ver, agarramos y movemos al registro AL0x15, dice primero. Entonces agarramos y tenemos que subdividir para ver en qué lado estaba, ¿no? En cuanto, hablando a su siguiente tamaño, que sería un Word, tendríamos la siguiente estructura, ¿no? Teníamos AX que englobaba lo que era AL y después AH, ¿cierto? Entonces, de esta manera lo tenemos y podemos empezar a manejarlo. Eso quiere decir que nuestro número que pongamos aquí, como está en hexadecimal, podemos copiarlo directamente y estaría al lado derecho de nuestro registro RAX. Entonces agarramos y lo ponemos. Entonces se supone que está aquí. Sería un 15. Y luego lo demás se queda con la misma cifra que tenía, sea cual sea. Si haya sido 0 o no haya sido 0. Y termina con sus 14 ceros. Ya está eso. Entonces ahora la siguiente. La siguiente dice que movamos a BL 0x15 también. Como es ABL, igual agarramos. De hecho lo vamos a cambiar a, en vez de BL le vamos a poner BH, ¿ya? Para que no sea lo mismo. Ya, entonces, como sabemos, tiene la misma estructura, no solamente cambia la letra. Entonces, como BH está a la izquierda, esto se va a quedar con el valor que tenía, ¿ya? Esto se va a quedar con el valor que tenía, esta parte de la izquierda igual, y solamente vamos a afectar la parte izquierda del registro AX. Entonces agarramos y ponemos nuestro 15 ahí. Esto vuelve a tener lo que tenía antes, ¿no? No son unos por si acaso, es como cuando se repite, ¿no? Así lo vamos a poner. Ya. Entonces ya tenemos eso y ahora dice que movamos a H 0x21. Si aquí estaba nuestro 15, después AH va a pasar a ser la parte izquierda de ese 0x15, ¿no? Esto lo vamos a dejar así. Después, como dice que solo afectamos a AH, es como que solamente agarramos y afectamos esa parte. Y lo demás es como que se queda quieto, ¿no? Que vuelve a escribirse su mismo valor. Entonces solo escribimos aquí y vamos a escribir qué número era. Era un 21. 21, el 15 se vuelve a repetir y todo esto se vuelve a repetir, sea cual sea el valor. En este caso es 0, ¿no? Ahora, dice que movemos a X 01. A X, ¿cuál sería? Sería todo lo que era AL y AH, ¿cierto? Aquí lo tenemos a X, engloba a estos dos. Por lo tanto, si movemos a X un 1, es como que estuviéramos solo diciendo no me toqué la parte de la izquierda de AX, pero podés sobreescribirme todo esto. Entonces, en vez de poner 2115, va a agarrar y se va a sobreescribir por el valor 0001.
Entonces agarra y se pone de esa manera. Y se sobreescribe lo que teníamos en RAX. Luego dice, movemos a AH lo que es el número 2. Y ahora AH pasa a ser lo que está en esta parte de aquí, ¿no? Agarra y dice, ya no me toques lo demás, solamente tocame esa partecita de mi registro, que es en este caso un 0,2. Entonces agarramos y ponemos 0,2 acá. Y aquí se vuelve a escribir un 0,1 porque es el valor que teníamos anteriormente. Y de esa manera se afectan los registros. No afectamos mucho al registro B, ¿cierto? Pero bueno, ese es un ejemplo un poco claro de cómo se manejan los registros. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿O se está entendiendo? ¿Se entiende? Ya. Perfecto, entonces. Y ahora vamos a hacer un ejemplito más en cuanto a registros. A ver. Digamos que nos dicen que, a ver, ya, dado los datos, los datos 0x 1 2 3 4 1 2, tal que tengamos aquí 16 cifras. Después tengamos 0x 5 6 0x 7 8. Moverlos a registros de forma ordenada, digamos. O sea, tal que quede 1, 2, 3, 4, luego 5, 6, luego 7, 8, digamos. ¿Ya cómo lo haríamos esto, no? Digamos que tenemos un registro A, poniéndolo el registro así todo grande acá. Aquí. Tenemos el RAX, que tiene sus 16 bits, ¿no? Es súper grande. Y todo lleno de 0. Pam, 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 pam. 0. Pam, 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 pam. Ya, entonces agarramos y tendríamos que mover de forma ordenada estos datos para que quede de una manera ordenada estos números. ¿Cómo lo haríamos? Primero dice que tenemos un dato de 16, uno de 56, uno de 78. ¿Cómo podemos hacerlo? A ver, imaginemos que movimos un AX. A ver, hagamos pruebas así que puede que salgan mal. No voy a hacer a la suerte, digamos. Ya. Digamos que movimos a AX. O lo vamos a poner en variables. Ya digamos que está en la variable A, esto está en la variable B, esto en la variable C, para no estar escribiendo todo el número. Digamos que movimos a AX la variable B. Movimos a X la variable C, digamos. De hecho, no se escribe así, lo vamos a poner bien. La variable B. Después a X la variable C. Y luego movimos a RAX, nuestra variable A. ¿De qué manera quedaría si lo hacemos en este orden? Entonces, si hacemos primero AXB, va a agarrar y se va a quedar en esta manera. Va a quedar 56, 0, 0. Solo esa parte se va a tocar, lo demás no se toca. Después dice movemos a XC, entonces va a quedar 0, 0, 78. Se va a reemplazar. Y luego movemos a RAX, lo que es la variable A, lo cual va a reemplazar todo el registro por 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4. Dice aquí que tiene ceros a la derecha, por si acaso. Ya por eso lo pongo de este orden. Y luego 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y se reemplazó todito, ¿no? Entonces eso quiere decir que está mal nuestro orden. Tenemos que saber que todos nuestros datos entren a la variable de manera correcta. Entonces, si esto está incorrecto, ¿cuál sería el orden correcto? Entonces agarramos, pongámosle X, aunque sea. A ver, otro orden sería primero empezar del más grande, ¿no? Para poder reemplazar en sus espacios vacíos del grande. Entonces empecemos de A. Entonces movamos a lo que es RAX, la variable A,
que es 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. Digamos que quedó así, ¿no? Ignorando esto de arriba, que es del anterior ejercicio. Ya quedó así, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0. Y dice que lo pongamos de manera ordenada. Podemos hacer un move a X de B. ¿Qué pasa si hacemos eso? Si hacemos un move a X de B, nos va a quedar un 56,000,000. Bueno, 8 0. 8 cifras, mejor dicho. Y luego, ¿dónde movemos el 78? Ya no tenemos espacio para ponerlo ordenado. Tendríamos que ponerlo a X también, ¿no? Y eso haría que se reemplace. Por lo tanto, también estaría mal. Entonces, no tenemos que poner nuestro registro, nuestro dato B en la variable AX, en el registro AX, sino que tenemos que ponerlo en algo que nos permita ir a la izquierda o a la derecha. En el caso de las variables, digo, de los registros con nombre, tenemos AL y AH, ¿cierto? AH a la izquierda y AL a la derecha. Entonces agarramos y movemos a AH, lo que es la variable B, y podemos mover a AL, lo que es la variable C. Entonces tenemos eso y podemos moverlo. Entonces, a ver, en el caso de la variable B teníamos 56 y está en AH. Y en el caso de C tenemos 78, que es la variable C. Y tendríamos 1, 2, 3, 4, nuestros ceros intermedios, 5, 6, 7, 8. De esa manera nosotros podríamos hacer nuestra movida de manera correcta a lo que son nuestros respectivos registros. Y bueno, eso sería en cuanto a este pequeño ejemplo. ¿Alguna duda o pregunta de todo esto de los registros o se comprendió bien? Bueno, no hay ninguna duda o pregunta, ¿no? Todo bien. Bueno, si no hay ninguna duda o pregunta, eso sería todo por la auxiliatura de hoy. Nos veríamos la próxima semana. Nadie, no saben, ¿no? Lo que avanzaron a lo último, el último práctico o algo así. Creo que ha sido investigaciones hasta ahorita, ¿no? El último práctico solo fue hacer el resumen del procesador. Ah, ya. Ahí está bien, entonces. Esto es más o menos un poco de lo que entra en lo que es el procesador, ¿no? Obviamente no van a sacar teoría de acá, ¿no? Pero para que lo entiendan cómo es. Bueno, entonces eso sería todo por la auxiliatura de hoy. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.